Lima, también el Círculo de Arbitraje con el Estado. Ya estamos en la última fase, le pido que todos podamos despertar en esta etapa porque quiero compartir con ustedes un poco de la experiencia que hemos vivido en la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y básicamente tiene que ver con varios casos de anulaciones de laudo que hemos conseguido en salas comerciales en Lima y también en salas en provincia. Así que vamos a un poco comentar acerca de ello. En primer lugar, y dado que las distintas ponencias que se han ido dando desde el inicio me permiten hacer la introducción, ¿no? Nos han hablado de los árbitros primeros, los árbitros puertas abiertas, ¿no? Todos estos árbitros que lindan su actuación con la corrupción. Entonces, ¿qué mecanismos de protección nos da la ley de arbitraje ante ese tipo de circunstancias? La primera, y durante el curso del arbitraje, es la recusación contra los árbitros, y la segunda, que también vemos, es el recurso de anulación del laudo, porque es aquel que precisamente permite revisar la validez del laudo arbitral que implica el pronunciamiento final que permite pues que se declaren derechos o se constituyan, en este caso, derechos, ¿no? Entonces, siempre se dice que anular laudos es muy complicado, y en efecto es así, porque la propia ley de arbitraje está diseñada precisamente para cautelar y darle esa legitimidad que implica un pronunciamiento de la naturaleza del laudo arbitral, ¿no? El denominado principio de irrevisabilidad, que también está regulado en la propia ley de arbitraje y que dice que solo puedes cuestionar aspectos de forma y no de fondo. Pero vamos a ver cómo es que esto se concilia realmente en la práctica, ¿no? Entonces, como bien decía en la anterior diapositiva del título, la causal más recurrente en la anulación del laudo es la motivación aparente, ¿no? Esto tiene que ver con la causal B, regulada en el artículo 63 de la ley de arbitraje, que básicamente nos dice, la siguiente por favor, la siguiente, que básicamente nos dice que el laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las situaciones arbitrales, y en la última parte, es en la que se sostiene, o no ha podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos. Pasa que de pronto en el laudo arbitral nos sale la caja de Pandora, ¿no? Aquello que las partes no alegaron en el proceso, pruebas que no se valoraron, criterios que no encuentran correlación con el marco legal contractual que va a regir la controversia, y diversas circunstancias que permiten considerar que ese laudo estaría incurso en una motivación aparente o buscaría dar apariencia de estar debidamente sustentado, ¿no? Entonces, aquí tenemos una posibilidad de recurrir a través de esta causal, de esa razón de no haber podido hacer valer nuestros derechos, el recurrir a esta causal de anulación del laudo. Por eso es que en alguna doctrina se denomina también como el cajón desastre, ¿no? Porque por allí tú puedes cuestionar cualquier circunstancia que a lo mejor puede no ser debida también, porque le dan un mal uso a la causal B de la anulación del laudo. Y no es la idea. La idea es que se tenga este recurso, como su nombre lo dice, como un recurso que efectivamente busque salvar aquella situación irregular que vulnera los derechos de las partes, ¿no? Que podría ligar con la vulneración al debido proceso, al derecho de la defensa, porque sepamos que la jurisdicción arbitral como tal no es que esté ajena a la protección de las garantías constitucionales. Así también se ha señalado como un precedente que aplica en lo que regula el arbitraje, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué nos dice las resoluciones emitidas por la Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? Que esta causal, la que venimos hablando, la B, es una protección de un derecho constitucional, de manera específica del derecho al debido proceso, ¿no? ¿Y cuál es este, no? ¿Qué tiene que ver el derecho al debido proceso? Pues
tiene que ver con el derecho a la motivación de las resoluciones. ¿Acaso los laudos, por ser laudos, no requieren ser motivados? Sí, evidentemente sí. Es una jurisdicción reconocida efectivamente en nuestra Constitución y como tal, pues también está sujeta a este tipo de protecciones, ¿no? Entonces, esto lo señala en diversos fallos, y yo les he puesto ahí el expediente, en este caso es del 150-2016, que es bastante ilustrativo y lo vamos a ver a lo largo de la exposición, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bien, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que veníamos diciendo, ¿no? Este denominado principio de irrevisabilidad. Te dice que está prohibido bajo responsabilidad pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión, o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Podemos o no utilizar el recurso de anulación como única vía para impugnar el laudo? ¿Y cómo es que lo podría hacer la sala entonces si no puede ver el fondo, ¿no? Entonces, también nos dice el Poder Judicial cómo es que hace este análisis para poder determinar si existe o no un defecto en la motivación. La siguiente. Entonces, según el Poder Judicial, ¿no?, la motivación, un defecto en la motivación se limita a lo siguiente: a que se verifique, ¿no?, la verificación de la aceptabilidad de la justificación de la decisión adoptada. Esto es, de su aceptación bajo condiciones de racionalidad. Lo que implica, ¿no?, que efectivamente estén las razones expuestas, que hay una adecuada interpretación de las normas y de la valoración de las pruebas. Y esto, en términos más concretos, se establece en lo siguiente. La siguiente, por favor. En precisamente la posibilidad jurídica de revisar, ¿no?, y en este caso, no entrar a revisar los criterios por los que el tribunal arbitral ha concedido o no determinado derecho. Por eso es que te dice que la función de control que se asigna a los jueces en este caso no comprende la posibilidad jurídica de revisar y corregir el error injudicando en que hubiera ocurrido el laudo, aun cuando éste fuera patente, dice, a los ojos del colegiado, ¿no? Pues contraría el principio básico de irrevisabilidad del laudo que cimenta el diseño de la jurisdicción especial. En este sentido, evidentemente tenemos, ¿no?, este criterio donde se va a tener que buscar un matiz que implica verificar que efectivamente esta suerte de razonabilidad, ¿no?, del silogismo, de la lógica en el razonamiento del árbitro esté debidamente justificada dentro del marco legal que va a finalmente delimitar la controversia y emitir la decisión, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva vemos que la decisión adoptada solamente debe ser producto de un silogismo correcto, lo cual no implica que lo resuelto sea acertado o justo. Es decir, la sala comercial podría considerar eventualmente que aquello que han decidido los árbitros no sea acorde a derecho ni a la sana crítica eventualmente, y puede estar incluso en desacuerdo con el fallo del tribunal arbitral, pero no podrá entrar a revisar en ese sentido el fondo, ¿no? Siendo que solo podrá verificar que efectivamente se cumple con un razonamiento debido, que está dentro del marco de las normas aplicables al fondo de la controversia, o que no se hayan dejado de aplicar estas, ¿no?, y que tenga correlación con las pruebas que han sido alegadas y fundamentadas por las partes, ¿no? Entonces, en la siguiente tenemos lo que consideramos el primer caso que nosotros hemos tenido en la Procuraduría, y en este caso tenemos un proceso en el que vimos una resolución de contrato porque hubo una intoxicación de unos niños producto de la entrega de la prestación de servicio alimentario en el programa Jaligual. Al respecto, hubo una supervisión por parte de IGESA que levantó un informe técnico en el cual concluyó que las raciones que se brindaban por este proveedor no cumplían con los parámetros mínimos de inocuidad, ¿no? Con lo cual es una causal específica de resolución de pleno derecho que exigía el contrato, ¿no? ¿Qué pasó aquí? El tribunal arbitral consideró, ¿no?,
que si bien es cierto, existían los elementos de fondo para que en efecto estos productos sean declarados no aptos para consumo humano, había un problema en relación a la comunicación de la carta por la cual se extinguía este vínculo contractual, dado que no se había adjuntado ese informe técnico emitido por la DIGESA, con lo cual estábamos en una suerte de ineficacia de resolución contractual, ¿no? Más allá de que efectivamente sí tuvo conocimiento el contratista de la resolución contenida en este informe de DIGESA a través de otro medio y de forma personal también, ¿no? En esa medida, como consecuencia de este núcleo de la controversia esencial, el árbitro, en este caso un árbitro único, concede una indemnización por lucro cesante ascendente a 900.000 y pico soles a favor del contratista como consecuencia de esta resolución, pese a que, como les dije antes, había un perjuicio en contra de la entidad en razón de esta declaración de no aptitud para consumo humano de las naciones, ¿no? El fundamento del lucro cesante no recoge parte de las pericias efectuadas en el proceso, y en este caso también conceptualiza como parte del lucro cesante posibles contrataciones de las cuales no obtuvo el proveedor el beneficio de poder ser adjudicado. Entonces, sobre esa base, señala el lucro cesante, y respecto del daño emergente, como no tiene cómo determinarlo, dice, en mérito al artículo 1332 y la sana crítica, pues como no tengo monto, pondré el mismo que corresponde al lucro cesante, así que te daré 900.000 más, ¿no? Sobre esto, eventualmente, como habíamos dicho antes, y la sala comercial, en efecto, lo hemos dicho, aunque pueda parecer justo o injusto, o acertada o desacertada la decisión del tribunal arbitral, lo cierto es que no podemos revisarlo, ¿no? Entonces, acá nos dice la sala cuando resuelve, porque esta fue una que no se concedió, indicó que en cuanto a lo señalado en el numeral 14, aduce la existencia de motivación insuficiente al momento de fijar la cuantía de la indemnización por concepto de daño emergente, y que constituye un parámetro que no puede ser revisado o cuestionado por este colegiado por encontrarse impedido de aprobar o desaprobar los criterios adoptados por el fuero arbitral, independientemente de que los comparta o no. Independientemente de que los comparta o no, durante todo el curso de esta resolución emitida por la sala comercial, ¿no? La vino diciendo, ¿no? Como si en efecto no estuviera efectivamente de acuerdo en razón del fallo final, pero que efectivamente no podía hasta ese nivel hacer una evaluación, porque de acuerdo a lo que manifestaban, sí implicaba en este análisis del recurso de anulación entrar al fondo de la controversia, ¿no? Lo cual en este caso no lo hizo la sala comercial. Sin embargo, tenemos conocimiento, y también se va a exponer, me parece, en el congreso que va a haber en Huancayo, otras resoluciones en las que en iguales circunstancias, también, por ejemplo, el vínculo, un caso por cálculo de indemnización, sí, otra sala comercial concede la demanda de anulación y declara nulo el laudo, ¿no? Acá, entre salas, también tienen distintos criterios en razón de declarar fundada o no una demanda de anulación, ¿no? Para este caso, por lo menos, eso no ocurrió, ¿no? Luego tenemos otro caso, el siguiente, por favor. Y este caso es un poquito más claro. Este caso tiene que ver, mucho se ha hablado antes también del tema de la elección de los árbitros. En efecto, el arbitraje es lo que son sus árbitros, pero pasa también que, por ejemplo, en una cláusula arbitral donde no hay un tribunal arbitral, sino un árbitro único, evidentemente las partes en litigio no se van a poner de acuerdo en relación a cuál va a ser el árbitro único, con lo cual este va a tener que ser designado en forma residual, ¿no? Y ahí no hay una elección por las partes ni una responsabilidad a cargo de las partes por el árbitro que le tocó, pues residualmente se va a nombrar por la cámara que corresponde. Entonces, en este caso en específico, este árbitro que fue nombrado en este caso fue designado residualmente. Bien, y ocurrió todo un tema vinculado a que la controversia específica tenía que ver igualmente con una causal de resolución en pleno derecho por el caso específico del programa Jaliwarma, que, como ustedes saben, se dedica a la prestación del servicio alimentario. Una causal en ese sentido era que ante el retraso de
de la entrega en los productos en determinado tiempo, el contrato se resolvía de pleno derecho, ¿no? Sin embargo, este árbitro dijo que esta cláusula resolutoria de pleno derecho era ilícita. En vez de considerar que era una resolución de pleno derecho, pese a que el contrato lo decía de forma expresa, literal, decidió aplicar una resolución por incumplimiento que implicaba un apercibimiento previo y posterior resolución. ¿Eso en razón de qué? De aplicar, en vez de la causal de resolución de pleno derecho, lo regulado para las penalidades, ¿no? En esa medida, evidentemente, pese a que existía una causal específica que regulaba que ante ese incumplimiento era una resolución de pleno derecho, simplemente el árbitro dijo, ¿sabes qué? Para mí esto es ilícito, no se aplica, no está pactado como tal y yo le voy a aplicar la cláusula vinculada a las penalidades, ¿no? Donde tiene que haber un apercibimiento para una subsanación. En ese sentido, nos fuimos en anulación de laudo contra este pronunciamiento y este sí fue favorable para la entidad. Y lo que señaló la sala fue lo siguiente, ¿no? En opinión del árbitro, la cláusula resolutoria pactada por las partes es ilícita por el solo hecho de ser el contrato uno administrativo y que por tal contravenía a una norma administrativa, en este caso el manual de compras. Aquí, para hacerles un paréntesis, el manual de compras como tal es un reglamento de normas específicas que es creado por el propio Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el programa Jaliwarma, pues, que regula lo que sería la ley de contrataciones del Estado, en estos casos pues para el programa Jaliwarma, ¿no? Entonces, que en ese momento, dice la sala, consideró imperativa, ¿no? Sin embargo, no justifica normativamente dicho razonamiento, pues para calificar dicha cláusula como ilícita, debió verificar si ésta tenía dicha finalidad, pues resulta insuficiente este razonamiento para no aplicar una cláusula pactada por ambas partes, que era lo que ocurría con la cláusula vinculada a la resolución de pleno derecho, ¿no? En ese sentido también dice, es también en este extremo que el árbitro no ha justificado debidamente la elección que hizo de las normas administrativas, pues como se detalló, no existe discrepancia entre la cláusula resolutoria y las bases del contrato, pues ambos contemplaban la resolución contractual de pleno derecho, incurriendo entonces en motivación aparente. Lo que se buscaba es que el árbitro diera en ese sentido las razones por las cuales decidía pasar de lo que específicamente regularon las partes para esta causal, ¿no? Y que daba lugar a la resolución de pleno derecho y aplicar en este caso otra, ¿no? Cuando se anula el laudo, como ustedes saben, eso tiene que regresar al árbitro de la causa para que emita un nuevo fallo sobre lo que ha dicho, ¿no?, el Poder Judicial. Cuando regresa donde el árbitro dice, yo soy el árbitro, yo soy Dios. Y lo que dije es lo que es. Así que me ratifico en todos los extremos del laudo anulado, ¿no? En ese sentido, se ratificó en todos los extremos del laudo anulado, ampliando algunos extremos de lo que correspondía a ese laudo. Como ustedes saben, estamos ante un nuevo pronunciamiento de este árbitro, con lo cual se nos habilita del mismo modo recurrir nuevamente en la anulación del laudo. Porque claramente la sala lo que dice es que motive adecuadamente el laudo que había emitido. Así que por segunda vez nos vamos en anulación del laudo. Y luego de la lista y demás, es un procedimiento también largo, porque en este caso se discutía 1.400.000 y pico soles que le había concedido este árbitro único a favor del contratista. En ese sentido, nuevamente, la sala emite un pronunciamiento, revisa todos los extremos que ha emitido el árbitro y determina que igualmente debe ser anulado, ¿no?, por no haber motivado, pese a lo advertido y observado, por este caso, por el Poder Judicial, ¿no? Como ustedes podrán apreciar, estamos ante una segunda declaración de este árbitro, ¿no? Y sobre la base de esta situación, ya esta parte puede estar en un supuesto en el que se habilite una recusación, como consecuencia de que va a emitir por tercera vez un fallo. Ya nos dijo antes de que se ratifican todos los extremos del laudo anulado. En esa medida, lo que se ha planteado en contra de este árbitro es una recusación por duda justificada sobre su imparcialidad o independencia, ¿no?, porque evidentemente le están enmendando la plana
para que efectivamente recoja lo que efectivamente se ha dicho dentro del marco legal contractual, ¿no? Y sin embargo insiste en no hacerlo, ¿no? Entonces, en esa medida se ha planteado una recusación contra este árbitro por ese concepto, y segundo, porque este mismo árbitro dispuso dos laudos parciales. Este es uno de ellos que tiene que ver con un tema de penalidades y resolución de contrato, y el otro de ellos tiene que ver con una indemnización de 1.500.000 que también otorgó el contratista, pero que afortunadamente anulamos, no lo he presentado aquí, pero también anulamos ante la misma sala, porque lo emitió fuera del plazo para laudar. Y habiéndolo emitido fuera del plazo para laudar, que es otra causal de anulación, ya no regresa al árbitro para que emita un nuevo fallo, simplemente tendrá que volver a iniciar un proceso arbitral aquel contratista por concepto de indemnización, ya que ganamos la anulación en ese sentido. Se fue en casación también, y la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema respecto de este otro laudo parcial declaró improcedente, ¿no? Dado que sí efectivamente se emitió fuera del plazo que tenía para laudar. Entonces solo nos queda una batalla en este proceso arbitral, y tiene que ver con el que contamos, como el que les he contado ahora, donde está pendiente de resolverse la recusación en contra de este árbitro por dos causales: dudas justificadas sobre parcialidad e independencia como consecuencia de esta doble anulación que se les cuenta, y la otra por no poseer las calificaciones exigidas por la ley, que implica conocer evidentemente la ley de arbitraje vinculada a resolver dentro del plazo fijado por las partes en el acta de instalación, ¿no? Entonces estas son las dos causales que sustentan la recusación, y está en proceso de emitirse en todo caso ese pronunciamiento, ¿no? Ahora, más allá de esto, y que tiene que ver con lo que ocurre en la práctica, porque esto no nos lo dice la ley de arbitraje, pero en la práctica ocurre como consecuencia de la actuación de los árbitros y de lo que venía un poco hablando los expositores que me han perseguido, ¿no? Entonces, aquí también la Procuraduría Pública del MIDIS ha formulado como una propuesta de modificación normativa dirigida al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la modificación en la consecuencia de la causal vinculada a la motivación aparente, que implica que cuando el laudo arbitral se declare nulo, no regrese a los mismos árbitros para emitir un pronunciamiento, sino que estos sean reemplazados por otros árbitros, y en todo caso continúe, dado que esos ya están imbuidos pues, de falta de parcialidad. La misma está siendo evaluada por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y en todo caso, si es recogida, será propuesta, ¿no?, para realizar alguna modificación en la ley de arbitraje si corresponde, que es parte de la casuística que se ha visto en la Procuraduría. Como tercer caso tenemos el siguiente, y tiene que ver con este tiene también que ver con una resolución. Aquí igualmente las pretensiones de controversia era que se declare inválida, nula y o ineficaz la resolución contractual efectuada al contratista, ¿no? Y que como consecuencia de ello también se devuelva la garantía que por resolución se ejecuta, ¿no? Acá los árbitros razonaron en el sentido de que la causal como tal no daba lugar a una resolución, sino a una rescisión. Y como tal, declaró efectivamente inválida la resolución, diciendo que lo que correspondía era la rescisión. Sin embargo, la rescisión como tal nunca estuvo planteada ni discutida durante todo el arbitraje por ninguna de las partes, y tampoco se fijó como pretensión ni como punto controvertido, ¿no? En ese sentido, ambas partes nos fuimos en anulación del laudo como consecuencia de este pronunciamiento, y la sala declaró nulo el laudo, ¿no? Y en consecuencia estamos en etapa de que se emita un nuevo laudo en este caso. Y lo que nos dijo la sala fue: se advierte que los árbitros se pronunciaron sobre una pretensión de rescisión contractual que no ha sido incorporada como tema de decidendum en los actos postulatorios de las partes, quienes son titulares de los derechos del conflicto. En conclusión, en el presente caso, el tribunal se excedió al resolver la controversia entablada entre las partes, en este caso la tercera pretensión principal de la demanda arbitral, al introducir el tema de rescisión contractual y laudar sobre materia no controvertida, ¿no? Entonces aquí pues también tenemos otro ejemplo de cómo un defecto en la motivación puede dar lugar a la anulación del laudo, ¿no? Este es el tercer caso que tenía para compartirles. En el cuarto, por favor. En el cuarto está vinculado
Este caso también es, a ver, les cuento. Este caso se siguió bajo el reglamento del SNA OCE, ¿ya? Este era un tribunal arbitral en el cual 2 árbitros de los 3 fueron recusados, como consecuencia de que omitieron revelar diversos procesos en los que coincidían también como parte de tribunales arbitrales, ¿no? Si 2 de los 3 árbitros son recusados, lo que busca la parte, como en este caso buscó la Procuraduría, es la suspensión de las actuaciones arbitrales hasta que se resuelva dicha recusación, ¿no? Entonces, el reglamento del SNA-OCE, ¿no?, te dice en el artículo 39 que para temas de suspensión de las actuaciones arbitrales por la recusación de 2 árbitros, lo siguiente: la recusación por causal sobreviniente no interrumpe la prosecución del arbitraje, salvo por decisión del tribunal colegiado, sin el voto del árbitro recusado, ¿no? O cuando se trate del árbitro único y a solicitud de parte por decisión del Colegio de Arbitraje Administrativo del SNA con su poder, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que se tiene que pronunciar el propio tribunal arbitral, ¿no? Pero no se tienen que pronunciar los árbitros recusados. Entonces, el árbitro no recusado emitió una resolución y dijo sí, que se suspendan las actuaciones arbitrales, porque es lo que dice el artículo 39. Los árbitros recusados, 2 de los 3, dijeron no, porque aquí lo que aplica, yo estoy imposibilitado jurídicamente de decir si se va a suspender o no las actuaciones arbitrales. Que lo diga el Colegio de Arbitraje del OCE, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una indefensión dentro del proceso arbitral, donde hay 2 resoluciones contradictorias. El árbitro no recusado me dice suspende y los árbitros no recusados van a continuar con el arbitraje y en todo caso que lo absuelva el Colegio de Arbitraje del OCE. Cuando llega el Colegio de Arbitraje Administrativo del OCE, dice no, pero ¿sabes qué? Yo solo tengo competencia para pronunciarme respecto a las recusaciones contra el árbitro único. El tema del tribunal no lo puedo ver. Entonces, vean ustedes, como tribunal. Pero tengo esto, ¿y qué hago con esto? ¿No? Entonces, evidentemente, pues, presentamos las objeciones que correspondían del recurso a las actuaciones arbitrales y nos fuimos en recurso a anulación del laudo por este concepto. ¿Por qué? Porque estos señores árbitros recusados continuaron las actuaciones arbitrales, obviamente hasta emitir un laudo que favoreció al contratista, ¿no? Y logramos anular este laudo y la sala lo que dijo fue: es necesario precisar que este colegiado no se ha pronunciado sobre la validez de la suspensión de las actuaciones arbitrales, sino se ha limitado a determinar la existencia de la vulneración al derecho de defensa de la recurrente, al emitirse decisiones contradictorias respecto a su solicitud de suspensión. Pues no obstante haber sido amparado su solicitud a través de la resolución 8 y notificada a las partes sin que sea materia de cuestionamiento alguno, se emitió la resolución 10, señalando que el tribunal se encontraba imposibilitado jurídicamente de decidir sobre dicho pedido y decide continuar con el trámite del proceso arbitral hasta emitir el laudo en materia de anulación, ¿no? Evidentemente, el recurso de anulación como tal también es una vía igualmente satisfactoria para proteger ¿qué? Los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, el derecho a la defensa también. Entonces, este es otro caso por el cual ustedes pueden también ilustrarse y en esa medida recurrir en anulación del laudo por este tipo de actuaciones, bueno, de estos árbitros en este caso, ¿no? Ahora mismo nos encontramos ante otro tribunal, ¿no? Y a la espera del resultado de este proceso. No me da el tiempo para decir el último caso que les quería mostrar, pero básicamente esta es la idea. La siguiente, por favor. Y la siguiente es que nosotros tenemos que hacer el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Y yo creo que estamos empezando ahora mismo por estar aquí presentes y un poco compartir lo que podamos saber y en la práctica vemos, que seguramente ustedes deben tener muchas otras experiencias también. Gracias.